Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos, buenos días, todavía no hemos comido, y bienvenidos a este nuevo debate de la Moneda Roja, en plena campaña electoral. La Moneda Roja es una asociación cultural que lo que se dedica principalmente es a promover el debate y el diálogo en actos como el de hoy. Para el evento de hoy nos acompañan, vamos a empezar por allí, Ornella de Miguel, número 1 de Ciudadanos al Congreso. Aquí tenemos a Domingo Alcázar, número 1 de Unidad Popular al Congreso. Y por último tenemos, Unidad Popular, lo he dicho, ¿verdad? Y por último tenemos a Fernando Plaza, secretario general de Podemos y candidato al Senado. En este debate vamos a abordar cuatro bloques fundamentales, que son economía, estado de bienestar, corrupción y reforma de las instituciones y, como no, nuestra provincia, Guadalajara. Lo que tratamos con este evento es que conozcáis las caras de los que pueden ser vuestros representantes en las instituciones durante los próximos 4 años. En cada uno de estos 4 bloques, los candidatos van a tener 1 minuto y medio para exponer sus ideas, sus propuestas y sus iniciativas. Después se abrirá un turno de réplica en el que se podrán interrumpir siempre con educación y podrán debatir propiamente dicho. Y sin más, vamos a comenzar con el primer bloque. Este primer bloque trata sobre economía. Con la crisis en la que estamos sumidos, está el gran problema del desempleo y una situación que ha sido muy difícil para muchos, creemos que es importante, y es el apartado al que dan más importancia los españoles según la última encuesta del CIS. Por sorteo va a empezar Fernando Plaza de Podemos y continuará Domingo Alcázar y por último Ornella de Miguel. Cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por venir. En primer lugar, quería pediros disculpas en nombre de Ariel Jerez. Hoy venía, ha sido un cambio de proyecto de agenda, ha venido Ramón Espinal a Guadalajara, con lo cual han decidido que yo sustituya a Ariel Jerez porque obviamente tenía que haber una representación de Podemos y estamos muy agradecidos por la invitación. Antes que se me olvide, y perdona si me salto 1 minuto y medio, pero creo que es importante, quería expresar mi solidaridad con Domingo Alcázar y los 5 de Boro Vallejo por la lucha que han llevado en este sentido, y tienen todo mi apoyo. Y en un mundo en el que gente como Nacho Villa, que se gasta 135.000 euros de la Junta de Castilla-La Mancha en caprichos, esté andando por la calle, y gente que tiene compromiso social esté en esta situación amenazada de cárcel, pues tendrán todo mi apoyo y todo mi compromiso. Bueno, sí. Bueno, para empezar, deciros que en el ámbito económico, en el ámbito del empleo, ya hablaré quizá más detalladamente de lo que afecta a Guadalajara, porque hay un tema muy importante que se está produciendo en Guadalajara, que es el tema de la precariedad laboral. Pero desde Podemos somos tremendamente conscientes de lo que es la situación de desempleo que hay actualmente, aproximadamente 4.850.000 parados, de los cuales dentro de esos 4.850.000 parados, la mayor parte de ellos están prácticamente sin ningún tipo de subvención, y entonces nosotros la medida que proponemos fundamentalmente es la generación de una política expansiva destinando 25.000 millones de euros al año en la próxima legislatura, que garantice la recuperación. Para empezar, un plan muy ambicioso de lo que es la modificación, la reforma de un plan sobre todo de recuperación energética. Vamos a llevar una política muy ambiciosa en cuanto a lo que es materia de la energía, en el sentido de que vamos a reformar miles de viviendas para que la gente pueda desarrollar, para que tenga un menor coste de calefacción, un menor coste de luz, y lo vamos a hacer sobre todo para recuperar un montón de puestos de trabajo que se pueden cifrar aproximadamente en unos 200.000. Por otra parte, luego continuaré, vamos sobre todo en cuanto a la materia laboral, a garantizar la negociación colectiva que se está haciendo. Vamos a eliminar las 2 reformas laborales y vamos a impulsar sobre todo la protección del trabajador en este sentido. Muchas gracias. Pasamos a Domingo Alcázar. Os pido comprensión porque el tiempo que tenemos es muy limitado para que todos los candidatos puedan expresarse bien. El micrófono es importante que
Bueno, agradecer profundamente a Fernando las palabras de solidaridad que ha dicho, comentado. Y respecto a la economía, yo creo que ya sobre todo establecer como los ejes fundamentales de lo que es el programa económico en Unidad Popular. Aparte de un plan de rescate ciudadano que es obvio, urgente, es decir, para sacar de la pobreza a toda la población que está en situación de riesgo absoluto si no están ya sumidos en esa problemática. Creo que es importante destacar en el programa de Unidad Popular que hay un eje fundamental que permea todo el programa, que es el concepto o la variable medioambiental. Creo que es el único programa que establece un modelo de desarrollo en el que el decrecimiento es un aspecto absolutamente insoslayable. Por supuesto, es decir, esa variable medioambiental subyace en todo el programa y condiciona todo el programa, desde lo que es el modelo energético, que tiene que basarse en renovables, desde cualquier planteamiento de desarrollo local, en el que apuesta por la recuperación de lo pequeño en contraste de lo grande, y también por la introducción o la reintroducción de lo público en la economía, de algo que nunca debió salir, que se extrajo y que tiene que volver a introducirse. Por último, en lo tocante a los derechos sociales, por supuesto, la recuperación del trabajo, del concepto de trabajo como un derecho, no como una mercancía que unos poderosos pueden con ella mercadear, desposeyendo, por supuesto, de los derechos que tienen. Continuamos con la candidata de Ciudadanos. Hola, buenos días. ¿No funciona? ¿No se puede hacer de viva voz? Es que yo creo que sí, que estamos bien, es que sí. Se ve bien. Bueno, buenos días a todos. Pues en verdad, tenemos un minuto y medio, ser muy concreta. Hay dos ejes en cuanto al empleo que desde Ciudadanos en los que queremos poner nuestras medidas más concretas. Uno es la precariedad ahora mismo laboral en cuanto a sueldos, y otra es la temporalidad. Entonces, para solucionar el tema de la temporalidad, la medida que proponemos de Ciudadanos es el contrato único. Ese contrato único sería definido desde el principio con una indemnización por despido progresiva, desde los 12 días por año trabajado, que ahora mismo está en 8 de contrato temporal, hasta el 33, que es el actual, durante 7 años, sería progresivamente. Y eso, por un lado, daría estabilidad al trabajador, que tendría un contrato fijo de entrada, y por otro lado, daría una flexibilidad laboral, que en el caso de que hubiese un despido, otra medida que aportamos también es la de un seguro contra despido, con aportaciones empresariales. En el caso de que hubiera un despido, sería más fácil encontrar un trabajo, puesto que el mercado sería más flexible. Y por otro lado, en cuanto a la precariedad de los salarios, una de nuestras medidas que creemos que puede solucionar este tema a más corto plazo sería el de complemento salarial, que sería un complemento a las rentas más bajas, la gente que trabaja pero que no llega a final de mes, se les complementaría en función también de las cargas familiares, hasta que tuvieran un nivel, un sueldo digno con el que poder, por un lado, consumir, y por el otro, se incentivaría el empleo y la actividad laboral, la actividad empresarial, la actividad económica, y podrían ir subiendo progresivamente esos salarios. Creo que hasta me ha sobrado. Vale. Muy bien, pues abrimos el turno de réplicas. En este caso sí que se pueden interrumpir, siempre con educación, y comenzamos con Fernando. Sí, bueno, respecto al contrato único que dice Ciudadanos, yo quería también comentaros la letra pequeña que tiene. No es un contrato aparentemente indefinido, sino que tiene, creo que 14 días por año de trabajo de salario, de despido, no 14 días por año de salario trabajado, y lo que supone también, por la información que tengo, es que una persona puede ser contratada el primer año, tiene una bonificación del 100% de la seguridad social, y el segundo año un 50% de la seguridad social. Eso supone que posiblemente a los 2 años ese trabajador esté amortizado y el despido sea bastante pequeño para ser un despido como el que hay actualmente, que son 33 días de salario por año. Disculpe, ¿de dónde ha sacado esa información? Porque no la tenemos en el programa. Esa información viene de Podemos, la ha analizado perfectamente Ramón Espinar. El análisis de Ciudadanos, que nuestra propuesta consiste en un contrato inicial indefinido. El primer año son 12 días por año trabajado y indemnización por despido. Ahora mismo el 90% de los contratos son temporales, tienen 8 días.
indemnización por despido. O sea, directamente yo Ya, pero vosotros lo sería progresivo cada año, iría implementándose hasta el 7.º año, que ya serían los 33 años, sería el máximo. Y se bonificaría, las únicas bonificaciones que hay son a las empresas que menos despidan, tienen desgravaciones fiscales. Las empresas que menos despidan. No hay más bonificaciones ni del 50% ni nada de eso, no sé dónde se lo han sacado, pero desde luego el programa de Ciudadanos no ha sido. Bueno, nosotros tenemos esa información, vamos, que está perfectamente claro que es un despido, vamos a hacer un despido, o sea, estamos pasando, estáis vendiendo el contrato como un contrato medianamente indefinido y el contrato indefinido ahora mismo tiene un despido de 33 días de El salario. señor Piketty creo que le conoce usted. ¿Eh? El señor Piketty le No, no tengo gusto con él. ¿No tiene gusto conocerle? Pues supone que es uno de sus economistas de cartera de Podemos, sí, y él recomienda el contrato único. Bueno, nosotros, bueno, en ese sentido. Sí, pero es economista de cabecera. Claro, no sé si Piketty estuviera aquí, yo conozco, estaría de acuerdo con lo que está contando. Bueno, sus declaraciones son públicas, el estudio está aquí. La cuestión sobre todo es como que planteas la tecnificación del programa, que al final el ciudadano lo que hace es una especie de trampa, es un programa, no sé. ¿Cuál era nuestra trampa? Por favor, desarrollo la trampa. Si me dejas, puedo. Vale. Entonces, es básicamente de como coger pequeñas situaciones programáticas, algunas contradictorias entre otras, y defender que esas pequeñas cuestiones que decís que son casi siempre técnicas, en el sentido del contrato único, aportar solamente el contrato único algo especialmente favorable a la situación económica. Claro, es un problema en nuestro caso, pues, ¿cómo defender un mercado laboral en el que se está desposeyendo porque el sistema económico así lo necesita, junto con medidas que favorecen el derecho social al trabajo o la situación laboral del trabajador? Claro, como no tenéis ese discurso porque no podéis hacer una cosa y la otra, entonces lo que hacéis es sencillamente decirnos frases o cuestiones, ¿vale? Pues también el contrato único o que el despido sea de tal condición. No es por ahí donde va la solución. Al final vais a hacer como hacen los grandes partidos, el PP y el PSOE, en el que los programas electorales dependen sobre todo de coyunturas determinadas y dependen de los grupos de poder. Que en esa es la pregunta que yo sí me gustaría contestar. Porque, claro, apostéis por la empresarialidad absoluta como elemento de generación de empleo. Como elemento ¿Cuál es la alternativa? Lo acabo de decir, desde luego, lo público tiene que reintroducirse en la economía. Porque el Estado tiene que crear un ejército de funcionarios y ya son funcionarios que lo público no es ni el Estado, son funcionarios. No. Esa limitación del concepto de lo público es también un prejuicio que... No, me encanta, me puede definir porque yo soy muy concreta, que me ha dicho que... Por supuesto que lo puedo definir. Sí, por favor. ¿Por qué lo público, una entidad local no es lo público? ¿Una entidad local de qué tipo? Un ayuntamiento. El ayuntamiento es una administración pública, son funcionarios los que trabajan en ella. Pero no es el trabajador, digo, lo público como elemento de generación y de desarrollo del entorno rural. Es decir, y una cooperativa de trabajadores con carácter social. Eso es una empresa. Eso no es una empresa. No es una empresa. Una empresa, tú llamas una empresa, es una asociación. Las cooperativas, simplemente para diferenciar un poquito, para que veamos lo que es una cooperativa. Una cooperativa de profesores, que es lo que yo más he entendido, son una serie de trabajadores que se unen y contratan además a otros. Es una empresa, funciona como una empresa, tiene su CIF, funciona como una empresa, tiene unas ganancias, unos beneficios que se reparten y otros se acumulan para poder seguir haciendo. Pero lo que tú conoces no solamente lo que hay. Es una cooperativa. ¿Qué otro tipo de cooperativas? Por ejemplo, una escuela en la que se conforman, donde no hay ningún tipo de beneficio en la producción del trabajo, pero una sociedad. No. Entonces no lo entiendo. Claro, porque no lo entiendes porque no lo conoces, pero hay experiencias y proyectos donde no se basan en la aprendizaje de beneficio. El proyecto de Ontaniles, el proyecto de plantas de mojados, el proyecto de la escuela ligadora. Es un trabajo a la gente. Por supuesto. Es decir, ¿qué hace la gente? Y con eso así vivimos todos, así se pueden cubrir todos los servicios que necesita la sociedad. No, en absoluto, pero parte de ellos sí. Pero parte de ellos sí. Pues ya tenemos una oportunidad para el resto que propone. Insisto, cuando es decir, sobre todo concebir que la empresarialidad, que lo que tú llamas mundo empresario, tiene una lógica absolutamente clara, es decir, es obtener beneficio y crecer permanentemente, porque no puede eso es destruir el planeta para empezar. O sea, querer desarrollarse. Vamos, no lo entiendo. Si no lo entiendes, ¿cómo me contestas? Vale.
así lo vas a entender menos, porque no escuchas. Es decir, lo que no tiene sentido es decir, plantear que es compatible esa lógica de desarrollo y de obtención del beneficio, porque es inviable, y lo sabemos perfectamente, como el elemento que va a generar riqueza, que genera pobreza y destrucción. Entonces, si no cambiamos ese modelo económico, es decir, donde por supuesto puede haber empresas, yo no digo que no pueda haber empresas, pero tienen que ser empresas de carácter y con un carácter social, de economía social. Si no, todo esto no tiene sentido. Y ahí está la mentira o la contradicción que tenéis. No podéis defender un modelo que se base en despojar a los trabajadores de todos sus derechos, cuando más es el modelo que se está defendiendo, cuando decimos que por poner un contrato único, ese modelo va a reaccionar de una forma de atención al mundo del trabajo. Última intervención, por favor. Tenemos que seguir hablando para alusiones. Pues por alusiones, vamos, yo vivo en el mundo real, el trabajo lo crean las empresas, sobre todo los autónomos, que es el 80% de nuestro tejido empresarial. Y a mí me parece totalmente legítimo que un señor que pone un bar y levanta la verja todos los días quiera poder ganar lo suficiente como para poder irse de vacaciones. No entiendo yo que sea ilegítimo querer prosperar. De hecho, creo que no hay nada más social que el trabajo y que cada persona pueda desarrollarse, mantener a su familia e incluso progresar. Gracias, que podríamos seguir un largo rato, pero tenemos el tiempo muy limitado. Vamos a pasar al segundo bloque, que también es bastante extenso y que comprende el estado de bienestar. Con estado de bienestar nos referimos a sanidad, educación, dependencia, y les vamos a preguntar a nuestros candidatos qué medidas llevan en sus programas para estos temas. En este caso va a empezar Domingo y continuaremos con Lorena y acabará Fernando. Vale, para empezar queremos, aunque no está específicamente determinado el programa, yo creo que es un denominador común en la gente que está en la popular, la gente que está en un proceso de transformación, que ha pasado por un proceso de transformación. El concepto de estado de bienestar tiene una falla evidente, es decir, viene de una perspectiva económica que ya no existe, el neoliberalismo acaba con ella. Entonces, lo que tenemos que apostar es por la recuperación de los derechos sociales que hemos perdido, que nos han robado. Es decir, no se trata de volver al periodo 97, porque, insisto, ese periodo, sobre todo, incluso en las propuestas socialdemócratas, propone o concibe el modelo económico, el modelo de desarrollo como un modelo de crecimiento permanente. La variable medioambiental no está presente y no es posible, hay que decirlo claramente, no es posible continuar con eso, porque estamos viendo, históricamente se ha visto, es decir, que el modelo capitalista va depredando diferentes geografías y va destruyendo el planeta. O sea, estamos ahora mismo en huellas ecológicas que son absolutamente inasumibles, ¿no? Entonces, estado de bienestar en el sentido de recuperar los derechos sociales, por supuesto, pero no en el sentido de generar de nuevo la ilusión del crecimiento permanente, que es imposible. ¿Turno de Lorena? En cuestión de los derechos sociales, Ciudadanos creemos que no solamente por enumerarlos en las leyes se van a cumplir. De momento, de hecho, queremos meter un artículo en la Constitución, matizar un artículo de la Constitución en el que se blinde en la Constitución la dotación económica de todos los derechos. Que no solamente aparezca la ley de dependencia, la sanidad, la educación, pero sin que haya una dotación presupuestaria que lo blinde, ¿no? que pueda sustentarlo. Ese como primera medida genérica en la que creemos que hay que incidir. Luego, en cuanto a sanidad en Ciudadanos creemos que no debe haber ningún tipo de frontera sanitaria, entonces creemos que tiene que haber una dotación presupuestaria a nivel general que garantice una cartera de servicios que sea igual en todas las comunidades y que sea universal y gratuita. Así como la educación, porque tenemos muchas medidas dentro de la educación, pero por ejemplo también asegurar esa gratuidad, haciendo que los libros de texto, que ahora mismo son los que hacen que la educación no sea realmente gratuita, los libros de texto sean comprados por los colegios y se den en préstamo a los niños. No tengan que asumir las familias ese coste tan enorme a principio de curso. En cuanto a la ley de dependencia, pues es una dotación por ley a esa ley de dependencia, porque creemos que es muy importante tanto para los trabajadores de los dependientes como esas familias. Y también tienen que ser más ágiles los trámites para poder acceder a las prestaciones.
Terminamos con Fernando. Sí, en el tema de educación, de sanidad, servicios sociales, una de nuestras principales apuestas es que Podemos tiene 5 ejes, 5 garantías que se tienen que introducir en la Constitución española, y obviamente una de ellas es la equiparación de los derechos sociales con los derechos civiles que vienen recogidos en la Constitución. Eso tiene que estar absolutamente por ley. En segundo lugar, el tema de la educación, es absolutamente necesario la derogación de la actual ley educativa, es necesaria una creación de una nueva ley educativa que aglutine a toda la comunidad escolar, en la que participe toda la comunidad escolar y que tenga vocación de permanencia. ¿Por qué? Porque en los últimos años no ha habido nada más que cambio de leyes según cada partido que ha entrado, y es necesario tener una estabilidad en una piedra angular tan importante para la sociedad. Respecto al tema de la sanidad, es absolutamente importante la sanidad universal, la tarjeta sanitaria universal, derogar cualquier ley que infrinja que cualquier extranjero pueda acceder a la sanidad pública. Hay que racionalizar el tema del uso de medicamentos, prescripción de unidades, hay que ampliar los medicamentos financiados, fuera copagos totalmente, porque se está mermando la economía, sobre todo de las personas mayores. Y un tema muy importante respecto a la vivienda, Podemos obviamente va a prohibir los desahucios, despenalización del uso de viviendas vacías, abandonadas, se promoverá una ley orgánica de protección del derecho a la integridad del domicilio. El tema de la dación en pago lo tenemos absolutamente clarísimo, limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado exclusivamente y, bueno, y sobre todo fomento del alquiler, porque es una realidad que estamos bastante alejados de Europa. Comenzamos ahora con el segundo turno. Va a comenzar Domingo con sus interpelaciones. Bueno, sobre todo, incidir un poco en esa doble perspectiva que hay en el programa de Ciudadanos, en el sentido de que se propone una apuesta por ahondar en los derechos sociales bajo una lógica de defensa de otros relatos que justamente inciden en desmantelarlos. Por ejemplo, en el derecho a la vivienda. Es decir, a mí me gustaría cómo compagináis el derecho a la vivienda real, efectivo, es decir, con la problemática, por ejemplo, de la deuda y el derecho de los bancos a que esa deuda sea recuperada del concepto de propiedad privada que tenéis, de defensa absoluta, de libre mercado, etcétera, etcétera. Claro, ahí es donde incidió y está intentando explicar un poco ese aspecto como de acción. Proponéis cosas que son, en términos de las contradictorias. Entonces, me gustaría que me explicaras cómo unís, cómo hacéis esa ecuación. Me parece muy curioso que tiramos ese programa, pues está claro que no te lo has leído en ningún momento en nuestro programa. No, por supuesto, quiero dejarlo, por supuesto que no. Porque decimos tenemos una dualidad ciudadana. Pero por lo mensaje que lanzáis. Sinceramente no puedo criticar mucho vuestro porque yo es verdad, no lo he leído. No, yo no lo he leído, pero es que yo no estoy criticando. Mira, vamos a ver, un segundo, una interpelación. Es decir, solamente, y además defiendo esa postura, he leído profundamente el programa de Podemos y nuestro. Es decir, por los demás me parecen programas que no son contratos sociales. Y al no ser contratos sociales, desvirtuados. Los contratos sociales es lo que dice la PAC sobre lo que es un programa electoral, ¿vale? A ver, se ha referido a la vivienda y me gusta que lo haga. Pues mira, Ciudadanos hemos propuesto que para las familias que están en un grado de riesgo de exclusión hay un parque de viviendas de la Sareb, lo conocemos del parque del Banco Malo, y queremos que esas entidades, obligarlas, entre comillas, pero obligándolas a ofrecer en alquiler social todas esas viviendas. Las familias que no tienen ningún ingreso, sería el Estado el que se haría cargo. Teníamos un plazo de 3 años, intentaríamos también con otros medios hacer que esas familias fuesen capaces de salir adelante. Pero en el momento que están en riesgo de exclusión, tienen ese parque de viviendas, puesto que ha sido financiado con dinero público, lo tienen a su disposición con un alquiler social. Eso parece mejor. Eso es el menor problema de la vivienda. Y también me ha gustado lo que decís Podemos, que también estamos de acuerdo con ello, de ese alquiler, eso fomentar el alquiler primero y luego la venta, porque se ha hecho la forma de ahorrar a los españoles hasta ahora, por eso se había inflado tanto la burbuja del ladrillo, era comprando, se invertía comprando vivienda. Había un método en Francia que era la Persona de la Modérée, que estaba bastante bien y creo que eso lo podríamos implementar en España. En eso, mira, estaríamos de acuerdo con Podemos. Primero Domingo y después Fernando por los siguientes. No, es el menor problema de la vivienda. El problema de la vivienda no es la gente en riesgo de exclusión. El problema de la vivienda es la persona que está ganando 700 euros y que tiene que pagar 600 euros para el problema hipotecario. ¿Es un riesgo de exclusión? Eso,
Porque tiene 100 euros para vivir. ¿Asumís como eso? Paréntesis, ¿cómo hacéis? Entonces contéstame, ¿cómo hacéis con el tema del banco? Es decir, ¿cómo hacemos esa persona que está trabajando, que tiene un sueldo incluso de 1.000 euros, que tiene que pagar 700 de hipoteca? Es que ese es el mayor problema de la vivienda. El problema, a nadie, habrá casos a los que se les haya obligado, a los obligados no, que se haya engañado cuando firmar una hipoteca. El 99,9%. Bueno, yo también tengo una hipoteca. Tú eres el 1%. Yo soy el 1%. El 1% de la gente que no ha sido engañada. El 99,9% ha sido engañada. Ha sido estafada. ¿Le damos la palabra, por favor, al candidato de Podemos? Sí, a ver, respecto al tema del alquiler, en nuestro programa lo importante, más allá de lo que es el fomento del alquiler, es que haya un intervencionismo también por parte de las administraciones públicas de que ese alquiler de carácter social no supere el 30% de la renta. En ese sentido, hay que hacer políticas activas para que eso se proteja, como también vamos a blindar, y si hace falta, está recogido en el programa, el establecimiento de fondos propios del Estado para evitar que fondos buitres adquieran las viviendas, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, todo eso de los fondos buitres también vamos a cancelarlo y vamos a hacer todo lo posible por acabar con esa barbaridad que está echando a las familias desde su casa. ¿Lo único que quieres apuntar algo? No, o sea, insisto, está muy bien. Pues si no hay nada más que debatir, pasamos al tercer bloque. Como sabéis, tenemos el tiempo muy corto. Y este apartado trata sobre corrupción y reforma de las instituciones. Sabemos que en nuestro panorama político la corrupción ha sido un mal bastante extendido y queremos proponerle a los partidos que nos acompañan sus soluciones y sus propuestas para reformar la democracia en España del siglo XXI. Ahora va a comenzar Orlena. Vamos a ver, contra la corrupción tenemos varias medidas. Primero, algo que nos ha parecido importante, que es que ahora mismo nadie denunciaba la corrupción porque eran perseguidos los denunciadores. Nosotros queremos proteger a las personas que están dentro de sus ayuntamientos, de las administraciones y que quieren dar la voz de alarma. Esa sería una de nuestras medidas. Otra, acabar con ese privilegio judicial que tienen los políticos, que es el aforamiento, para que puedan ser juzgados en los mismos juicios que el resto de personas. Y también algo muy importante en ese sentido, que es la real independencia del Poder Judicial, porque ahora mismo todos sabemos luego cómo pasa y que acaban con los indultos por otro lado. Porque ahora mismo, si no hay independencia y en el Poder Judicial, no se puede ver realmente esos pasos, no se puede perseguir. Y una tercera parte, es que son muchas cosas. Una tercera parte también es la transparencia, que sea muy difícil poder robar dentro de una administración, porque las administraciones tengan las puertas de cristal. Candidato de Podemos. Bueno, de las 5 garantías constitucionales que hemos introducido en la Constitución, como he dicho antes, otra que es muy importante es la introducción expresa de la prohibición de las puertas giratorias. Ya está bien de que personas como Felipe González, personas como Elena Salgado, estén en Consejo de Administración después de haber hecho favores a la eléctrica y a las empresas que gestionan los recursos estratégicos del país. Eso es uno de los mayores nidos de corrupción. Por otro lado, es necesario aumentar el plazo de prescripción de los delitos. Aquí la gente delinque, el plazo de prescripción es muy corto y no pasa nada. Todo el mundo, como se dice vulgarmente, se va de rositas. En tercer lugar, una transparencia radical en la ley de partidos, hacer una nueva ley de partidos en la que cualquier persona que done más de 5.000 euros esté absolutamente identificada. No podemos seguir ya con todos los escándalos que han afectado al Partido Popular y que han llenado los telediarios todos los días. En cuarto lugar, una cosa muy importante. ¿Qué pasa con infraestructuras grandes como el AVE, infraestructuras de todo tipo que se hacen? Están auditadas, la ciudadanía puede auditar esas infraestructuras, puede vigilarlas, no se cuenta con los ciudadanos. Queremos saber todas las cuentas de esas grandes infraestructuras y es un tema muy importante. Y en último lugar, basta ya de privilegios de los diputados, de los senadores. En Podemos practicamos el ejemplo, ganamos 3 veces el salario mínimo interprofesional, renunciamos a todos los vuelos, a todas las garantías propias, a todas las mamandurrias, como diría Peraza Aguirre, que existen vinculadas al Senado y en ese sentido damos ejemplo y lo vamos a practicar. Por último, candidato de Unidad Popular. Bueno, aparte de las medidas que no estoy de acuerdo con las que os planteaba, de transparencia o
electoral imperativo, es decir, que realmente un programa sea un contrato social, lo que llamamos contrato social actualmente, no lo que llamaba Rousseau, que haya la revocación ante el no cumplimiento del contrato social. Aparte de las medidas concretas, yo creo que lo importante es darse cuenta por qué está la corrupción. La corrupción está porque se ha permitido que no haya un control democrático y social sobre las instituciones. Y ese es el gran problema en lo que se tiene que tratar, sobre todas ellas, sobre las jurídicas, sobre las del mundo jurídico, sobre las del mundo económico, sobre las del mundo político, precisamente. Tener en cuenta que la corrupción ha sido asumida como un mal menor, como una especie de aceite que engrana todo el sistema. Es decir, eso ya es suficientemente grave como para pensar bajo qué sistema estamos funcionando. Entonces, por supuesto, la corrupción es posible cuando la sociedad, la ciudadanía, no forma parte del control. En cuanto forma parte, se hace muchísimo más difícil esa posibilidad. Aunque en este punto parece que hay mucho más acuerdo, ¿alguno quiere aportar algo lo mismo? Sí, yo quería aportar la experiencia que estoy teniendo en la campaña electoral, porque me parece muy enriquecedora. Es decir, nosotros vamos por los pueblos con una furgoneta y queremos hacer algo muy revolucionario, que no es escuchar a la gente, pero en sentido profundo, es decir, y no decir lo que nosotros decimos, sino que nos digan ellos lo que nos dicen. Y nos hemos quedado espeluznados. Es decir, porque lo que nos dicen es que somos un problema, que somos un serio problema. De hecho, en el CIS somos el cuarto problema. Insisto mucho en ello, por encima de la delincuencia. Es decir, yo soy una persona más sospechosa que un delincuente en delincuencia común. Yo y Fernando y Orlena, me gusta aprender nombre, perdón. Y Orlena. Es decir, es una cuestión de realidad que tenemos que tener muy clara. Es decir, además, es curioso porque pensamos que cada uno tenemos un mensaje liberador o potente o positivo, y la gente es completamente opaca al mensaje, le rebota el mensaje. Entonces, para mí ha sido interesante y un poco doloroso, es decir, observar cómo desde la actividad social teníamos una especie como estábamos investidos de un cierto altruismo, es decir, somos personas que estábamos ahí por el bien común. Incluso para aquellas personas que están en contra completamente de lo que hacemos, porque consideran que lo que hacemos es equital. En el momento, en el segundo cero que hemos decidido asumir una apuesta por la política institucional, que no es la única en absoluto, y seguramente lo más importante, en ese segundo yo me he convertido en un ser sospechoso, que está aquí por egoísmo. Claro, eso transforma completamente la visión que he tenido sobre el hecho político de la política social que se ha visto en la caravana electoral. De hecho, la gente nos mira o con recelo o con desconfianza o directamente como si estuviéramos vendiendo enciclopedias. Pero les da igual que el mensaje que yo lleve sea de izquierdas, sea de derechas, sea blanco, sea... O sea, si no miramos esa realidad, si no entendemos esa realidad en nuestro hacer político, estamos creando una ficción, un escenario ficticio con el que es la sociedad, en realidad. No solamente es el problema de la corrupción, es el problema del engranaje de lo político. Por eso apostamos porque sea la ciudadanía la que asuma, que es la otra parte, la que tiene que asumir la responsabilidad política. Eso es el empoderamiento. Sí, yo quería decir una cosa respecto al tema de hasta dónde llega la democracia en este sentido, en esta serie de medidas. Y quería contar una anécdota. Dentro de nuestro programa, la medida más votada ha sido hecha por parte de una persona anónima que ha pedido que si un gobierno a los 2 años de llevar a cabo su actuación no está cumpliendo su programa, se inicie la posibilidad de que sea revocado. Esa medida es la principal medida que llevamos en este capítulo y entonces lo que queremos tratar de decir es que a los 2 años vamos a hacer una auditoría, obviamente se va a hacer una auditoría del cumplimiento de las medidas de Podemos y se va a poder establecer la posibilidad que se pida, en función de un porcentaje de gente que lo solicite y por parte nuestra, se pida la posibilidad de que sea revocado el presidente del gobierno o que sea la posibilidad de que se hagan unas elecciones nuevas. Yo creo que el pueblo, que la sociedad en general, tiene que estar fiscalizando continuamente la labor de los gobernantes, tiene que darse de mecanismos, iniciativas populares para que puedan en todo momento participar en la vida política en este sentido. Entonces, nosotros ahí vamos a fomentar que las decisiones políticas sean
escuchadas, que sean compartidas y que sean practicadas por el propio pueblo. Concluimos con la candidata de Ciudadanos. En ese sentido, Ciudadanos también creemos que más que para revocar, que para eso no hay mecanismos, hay mociones de confianza, hay mociones de censura, incluso el propio Gobierno de la Nación, en este caso pues el de Podemos, pues puede convocar elecciones. Pero hay un mecanismo que hasta ahora no se utilizaba, todas las iniciativas populares, se tenía que recoger 1 millón de firmas para poder llevarlas al Congreso. Nosotros llevamos unas 200.000 firmas para que se lleve cualquier iniciativa popular al Congreso. Nos parece que es una buena forma de participación, no solamente en las elecciones, sino durante las legislaturas. Bueno, pues con esto pasamos al último punto, que es seguramente el motivo principal de que hayamos organizado este debate. El último bloque versa sobre Guadalajara y sobre qué van a hacer estos candidatos por nuestra provincia. En este caso vamos a empezar de nuevo con Fernando. Vale, yo bueno, en algunas intervenciones que he tenido a lo largo de la campaña, en algún acto, siempre he dicho que hay dos problemas fundamentales en Guadalajara. Uno de ellos es el tema de la despoblación, que está ocurriendo en buena parte de la provincia. Hay zonas de Guadalajara que son equiparables en cuanto a habitantes a lo que es el círculo holártico, como la zona de Molina, etc. Y otro tema importante es el tema de la precariedad laboral en el corredor de Henares. Es un problema rural por un lado y un problema urbano por otro. Medidas, hay una medida que vale por 100 medidas para el tema de lo que es atajar el problema rural, y es la aplicación de la ley del 2007 de la ley que protege, de la ley que impulsa el desarrollo rural en España, que es del 2007. No se está aplicando, no se están haciendo políticas activas de fijar población, y en ese sentido es tan sencillo como eso. Y en segundo lugar, el tema de la precariedad laboral. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en el corredor de Henares, gente que gana 700 euros, que se obligan a pagar, a firmar sus rogaciones de contrato de 1.200 a 700 euros, y hay empresas que están haciendo ahora esto, que son empresas de externalización de servicios, que están pagando una miseria a esos mismos trabajadores, y obviamente con una tendencia gradual a subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros al final de la legislatura, que es lo que propone Podemos, esas empresas desaparecen de un plumazo de nuestra provincia. Continuamos con la candidata de Unidad Popular. Bueno, pues también abordamos dos ejes. Hemos hecho mucho hincapié en el grupo de personas de Guadalajara, de la provincia, en tener un elemento diferenciador y propio. Uno es, para nosotros, fundamental, el medioambiental, que abarca desde el fracking a la moratoria nuclear y fundamentalmente también un problema muy presente y muy cercano, que es el trasvase, que creo que es el único programa que explicita claramente y unívocamente que no debe haber un trasvases. Y luego la problemática del despoblamiento rural, es decir, pero no solamente del despoblamiento, también del modelo de desarrollo rural, en el sentido que consideramos que hay un modelo absolutamente inadecuado, ineficaz, que ha producido que los pueblos se conviertan en entidades de servicio para gente ajena al pueblo, y desde la propia experiencia de proyectos que se están desarrollando en pueblos hemos apostado. Por eso era un poco ir por diferentes pueblos con nuestra caravana para hablar con ellos de qué problemáticas tienen y qué se puede hacer para que el mundo rural, que tiene una gran cantidad de respuestas incluso para la ciudad, pueda aportar y pueda empezar a funcionar. Por último, la candidata de Ciudadanos. Pues coincido con el diagnóstico del candidato de Podemos, que en Guadalajara los mayores problemas son la despoblación, las zonas rurales y la precarización real del trabajo que hay en el corredor de Henares, que era el motor es el motor de Guadalajara. Y para ello tenemos varias recetas, pero sobre todo una muy importante, que sería la investigación, desarrollo e innovación. Con esos dos conceptos, mediante una financiación pública más potente y con una ley de mecenazgo, lo que queremos promover, aplicar el valor añadido para no tener que competir con sueldos y en los productos, que no podemos competir ni con los sueldos con China, ni podemos competir en el campo con los tomates que vengan de Marruecos. Entonces, queremos dar ese valor añadido a nuestros productos y a nuestros servicios para poder dinamizar la economía de la región y dar oportunidades a las zonas rurales para que pueda quedarse la gente que se quiera quedar o incluso venir para poder vivir allí. Comenzamos
muchas interpelaciones el candidato de Podemos. Sí, a ver, un tema bastante importante. También, y bueno, tampoco lo he comentado antes, una de las medidas más votadas, que bueno, nosotros hicimos 3.000 asambleas en toda España y aportamos una serie de medidas de cada provincia, es el tema de la vertebración del ferrocarril por la provincia de Guadalajara. Desde que se ha puesto el AVE, Madrid-Barcelona, ferrocarril que pasa por Jadraque, que pasa por Sigüenza, que pasa por un montón de pueblos rurales, pues prácticamente se ha quedado en el máximo abandono. Es muy importante la mejora de las comunicaciones, es muy importante el tema de Internet, es muy importante, y esto lo ha ligado al tema del desarrollo rural, del tema de la educación, sobre todo que los niños de los pueblos puedan tener una escuela en su pueblo, recuperando los ratios de antes de la crisis. Con 5 niños se pueda poder cada niño en su pueblo. Hay zonas muy difíciles en invierno, pero una accesibilidad rápida. Yo creo que son los ámbitos más importantes. Tenemos una provincia extraordinaria y tenemos una provincia que hay mucha gente que quiere vivir en los pueblos, pero obviamente hay que poner voluntad política para que se pueda vivir a gusto, con comunicaciones en los pueblos. ¿Domingo? Sobre la política rural, creo que aportamos el conocimiento de las experiencias que hemos estado desarrollando y en las que estamos todavía. Es decir, yo creo que ahí no hay una única variable, tampoco es solamente se arregla con tener servicios sanitarios o educativos. Esas son condiciones que son necesarias, pero no son suficientes. Hay problemáticas muy profundas. Una básica es la del desarrollo, es decir, el desarrollo hecho, por ejemplo, para cuestiones de turismo, el desarrollo pensado para gente que no vive en los pueblos y que viene un mes al año, para el mes de agosto, o para gente que va los fines de semana. Es un desarrollo que tiene ya en sí mismo un riesgo evidente porque depende de gente de fuera. Entonces apostamos por supuesto, el cambio del régimen local, o sea, la derogación de la ley del régimen local, el darle mucho más capacidad de decisión a las entidades, el quitar redes de clientelismo como pueden ser ahora las titulaciones y profundizar mucho más en los mercados locales, por supuesto facilitados por transportes que estén utilizados y demás. Y eso lo quiero decir en relación, otra vez insistir un poco en el programa de Ciudadanos, porque el desarrollo de los formatos y más de, es que yo no solo digo en un pueblo y me miran con cara de astronauta o de marciano, es decir, porque ¿cómo es lo que no entiendo es como que es un problema serio el tema, por ejemplo, de la agricultura ecológica, cómo trasladamos cómo hacemos que se difunda, cómo hacemos que mercados locales que realmente se autoabastezcan, que realmente tengan una difusión, cómo aportamos ese valor añadido a través de un proceso que en principio no está pensado para otra cosa, está pensado para un modelo de investigación. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. El otro día estuve en el parque tecnológico, que todavía está en el CEIS, porque todavía no hay un parque tecnológico, y me estuvieron hablando de un proyecto muy curioso que hay aquí en Guadalajara, con gente de Guadalajara, de investigación de cómo mejorar la calidad de vida del ganado, con varias medidas que no puedo decir, porque es parte de un proyecto, mejorar la calidad de la carne, y eso que igual que ahora por una ternera nuestra se paga X, no sé qué, y ahora por ejemplo por la ternera de Kobe, que es una ternera, al fin y al cabo se paga 3 veces más, ¿cómo hacer que nuestra ternera, bueno, en este caso ya la oveja, es Guadalajara, se pague 3 veces más? Con esas medidas. Para eso la investigación y el desarrollo. Por supuesto, sobre todo en un concepto de ganadería industrial, que es la que queremos eliminar. Pero aparte, ¿tú crees en serio que ese tipo de medidas van a corregir el problema de la despoblamiento y del desarrollo rural? O sea, ¿tú crees que esa anécdota que me estás contando es suficiente para explicar la problemática del despoblamiento en Guadalajara? Esa anécdota, más otro, te he hecho un ejemplo, pues que no te voy a contar todos los proyectos que hay muchos proyectos aislados de la investigación, son proyectos aislados, que se basa, muchísimo, que se basa sobre todo en un concepto del desarrollo de la agricultura, que es justamente la que estamos diciendo que tenemos que eliminar para potenciar el... ¿Qué dicen vosotros? Sí, nosotros que estamos hablando plural, es decir, en la primera persona. Entonces, ¿crees que ese tipo de medida realmente... Es que son poco frases. Esto con diversificación, bueno, te contesto, sí. Vale. Sí, yo quería, bueno, yo he visitado, estos últimos
días, estos últimos meses, muchos pueblos del ámbito rural, en Guadalajara, en la Sierra Norte, en Molina, etc. Y yo no sé si no lo estoy entendiendo bien o buena, pero hay un pavor absoluto en los habitantes de esos pueblos de que un gobierno de ciudadanos se cargaría los ayuntamientos. Entonces, claro, no sé, vosotros comprometéis, mi pregunta es, ¿comprometéis a mantener, obviamente, los ayuntamientos o vais a hacer como yo que sé, como López Rodón, que prácticamente hizo políticas tan sumamente liberales que mucha gente de los pueblos acabó pues aumentando la población de la moneda, etcétera, etcétera? Porque la sensación que tiene mucha gente en los pueblos, y no te estoy diciendo gente afín a Podemos o afín a mi ideología, te estoy diciendo gente de toda la ideología, de la Asociación Sierra Norte, la Asociación de no sé qué, tienen pavor. No, el pavor no viene del programa de Ciudadanos, sino de lo que dicen los demás que decimos nosotros, que es lo triste. A ver, lo que quiere hacer Ciudadanos es todo lo contrario, es que los ayuntamientos sean más fuertes. Lo que pasa es que hay ayuntamientos, al mismo que tienen pueblos que tienen 5 habitantes, de los cuales 4 son políticos. En fin, lo que creo que quiere la gente es tener que le recojan las basuras, que las calles estén limpias, que le funcionen las farolas, tener dinero para pagar la luz de las farolas. Nosotros lo que queremos eliminar es la Diputación, lo que está en medio. Sí, y queremos los ayuntamientos fuertes, que a lo mejor, por ejemplo, una zona como la señoría de Molina, pues en un pueblo que sea más grande de la zona, que sea el cabeza de partido y el que gestione las cosas de los pueblos de alrededor. Ese tendría la capacidad de gestionar, tenía todos los recursos que ahora mismo se nos van en las administraciones opacas de las diputaciones, van directo de la Junta al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, que es el que está cerca de la gente, el que conoce las necesidades, es el que gestiona los recursos. Eso es lo que dice Ciudadanos. ¿Verdad que nos lo preguntan? Ahora lo estamos comentando y ya la gente va sintiendo cada vez menos pavor porque nos escucha a nosotros en vez del resto del partido. La gente, a lo mejor yo, que soy cada vez más atemorizado. Tienen mucho miedo. Nuestro programa Podemos. A ver, yo lo que percibo dice que a lo mejor hay pueblos, aldeas de 5 habitantes y políticos, pero estamos hablando de que la mayor parte de los políticos de esas aldeas, estamos hablando del alcalde o del teniente alcalde, son gente que no solo gana dinero, sino que pierde dinero casi. Y que son gente que gracias a tener un ayuntamiento, pues a veces organizan temas. El otro día en una aldea, en un pueblo que tengo yo que se llama Negredo, pues el otro día organizaron, impulsado por el propio ayuntamiento, pues una recogida ecológica de basura que estaba fuera del casco antiguo, fuera del casco del pueblo. Hicieron un trabajo de labor pues, de ese tipo. Entonces, claro, el buscar el criterio economicista de que son políticos y que ya van a ganar, todo lo contrario. Yo creo que es necesario esa vertebración a ese límite, obviamente a los ayuntamientos. Nosotros la defendemos, nosotros pensamos que es un modelo ideal, ¿no? En estos pueblos, además, siguiendo una cosa que le va a gustar a Domingo, aparte de ayuntamientos, normalmente ese tipo de iniciativas suelen salir de la sociedad civil y hay asociaciones que hacen esas cosas. Los ayuntamientos tienen que gestionar el recurso público, no organizar meriendas, tienen que estar aseguradas de la recogida de basuras, que se pague, que si tiene una fiesta que se pague, que la luz se pague, que el agua se pague, porque vemos ayuntamientos que no han pagado el agua, por ejemplo, y de repente los vecinos se ven que tiene unas deudas monumentales porque esa persona que va voluntariamente con toda su buena voluntad, que incluso pide dinero, que yo soy una de ellas, yo soy concejala en un pueblo de 5.000 habitantes y no con dinero también. Y los que vamos a ir a trabajar, yo veo en mi pueblo, por ejemplo, son 5.000 habitantes y en fin, pues allí pues había otros que sí que podríamos asimilar esa gestión, pero en esos, realmente, ese político que va y que a lo mejor no sabe hacerlo porque es un señor de pueblo que no tiene más formación, lo hará con toda la buena voluntad, pero puede cometer errores. Entonces creemos que esa parte de la administración la pueden hacer funcionarios, además, funcionarios, y la decisión política tomarse desde una cabeza de partido, y sobre todo eso, eliminar toda esa burbuja política que hay dentro de diputaciones y de otras administraciones intermediarias, como algunas mancomunidades y algunos consorcios. Terminamos con Domingo este bloque. Bueno, es que es un popurrí, es una sopa tan absolutamente indigerible que es que yo no sé cómo ponerle orden a esto. Vamos, tenéis una frase, porque es una frase del problema, los políticos están mal vistos, y la aplicáis con un cortapega a situaciones absolutamente dispares, a realidades dispares, hasta decir la barbaridad. He comentado que en un pueblo con 5 habitantes, ¿cuántos son políticos? Yo te aconsejo que no digas eso en ningún pueblo con 5 habitantes.
Por otra parte, lo que queremos es que... Todo esto furgoneta, no sé con quién hablarás, pero yo también he hablado con gente. Tengo ciertas dudas, pero bueno, lo que queremos es que en un pueblo con 5 habitantes, los 5 sean políticos. Eso es el objetivo. Y es que no tenéis, o sea, estáis completamente desorientados. Esa es la política. Esa es la política. Te voy a pedir que no me faltes al respeto, ¿vale? Una persona nos falta respeto, decírselo, yo no. Una sensibilidad muy bueno, con eso intentaré. Yo también pienso que está muy desorientado lo que he dicho en este momento. Es fácil, yo necesito pasar, por favor, esa sensibilidad de... Bueno, no voy a acabar un poco con la... Entonces, al final, se plantea un programa de cosas que no tienen sentido, que no se encajan unas entre otras. De tal forma, por supuesto, lo que queremos hacer es que todos los ciudadanos sean políticos, porque ese es realmente el desarrollo de la política. Esa es la construcción de la política. Y me está planteando que lo quieres llenar de funcionarios de tecnificación, funcionarios que antes me estabas diciendo que por otro lado tienen que estar. O sea, sí, en el sentido de... Sí, me has comentado... Sí, la externalización, neutrales, son el cuerpo neutral que hace que el cuerpo... Bueno, voy a terminar con Acabado el tiempo y por favor... Es que me ha dicho una cosa que yo no he dicho en ningún momento. El funcionariado en este país no es que haya un ejército de además de empleados públicos y funcionarios, vamos a diferenciar. El Estado se sustenta a base de unos funcionarios neutrales que gobierne quien gobierne, hacen su trabajo y hacen que la gestión se vaya hacia adelante. Los políticos fijan objetivos, son los funcionarios los que gestionan. Eso es lo que decimos nosotros. No que tenga que haber empleados públicos como si el Estado fuese una ETT. Eso no debe ser así. Tenemos que pasar al último punto, que son el que para mí es más importante, que es las preguntas de la gente. Ahora mismo podéis dirigirle a los candidatos las preguntas que estiméis. Primero... Vale, pues yo quería ir a la base. Para mí, la base, según tengo entendido, la democracia es el poder del pueblo. Pero yo no considero que haya habido aquí nunca democracia porque nunca hemos tenido el poder del pueblo. El poder lo han tenido los representantes, que no es lo mismo para mí. No es lo mismo el poder del pueblo que el poder de los representantes del pueblo. Por lo cual, considero que para que el pueblo tenga un mínimo de poder, tiene que haber referéndums. Para que se le consulte y el pueblo decida lo que quiere. Y hasta ahora, en estos 40 años, que ha habido 2 referéndums. Esto para mí no es democracia. En vuestros programas que tenéis referente a los referéndums. Me refiero a los referéndums. Las ILPs, por lo menos según estaban planteadas ahora, me parece un papel mojado. Se vio con la ILP de La Paz, se han visto con otras ILPs, que ni siquiera llegan al Congreso. O sea, la ILP lo único que te dice es que, recogiendo un número de firmas, los políticos están obligados a debatirlo. Luego resulta que no es verdad, que no están obligados, y aunque estén obligados a debatirlo, si el partido político tiene la mayoría, pues no sirve de nada, absolutamente de nada. Me refiero a los referéndums vinculantes, a los 3. Pues... A ver si en nuestro programa está recogida lo que es la iniciativa de procesos deliberativos populares para el proceso de deliberación ciudadana, presupuestos participativos, usos de espacios públicos, etc. O sea, yo simplemente te quería decir un simbolismo. Nosotros hemos desarrollado este programa, que está aquí, en base a la participación ciudadana. 3.000 asambleas han hecho este programa, 3.000 asambleas de ciudadanos de toda España. Lo han hecho 10.000 personas que a través de nuestro Agora Plaza Podemos han aportado propuestas, y luego ha habido mesas de expertos y mesas con movimientos sociales. Y este programa es un compromiso. Entonces, yo quiero un poco recalcar la plasmación de lo que quiere la gente en un programa y con el compromiso de que lo vamos a cumplir. Ya he comentado anteriormente una medida de que va a ser posible iniciar el proceso de revocación si no se está cumpliendo, aparte de las medidas de quitar las trabas a lo que son las iniciativas legislativas populares por parte de la gente. Referéndums, por supuesto. Partidos similares a nosotros en Grecia, como por ejemplo Syriza, ha visto que estaba incumpliendo su programa y ha hecho un referéndum para ser revocado o no ser revocado. Obviamente nosotros vamos a seguir ese Domingo. Bueno, por supuesto, el programa asume los referéndums vinculantes, realmente, es decir, no lo que hemos vivido personalmente, por ejemplo, con la ILP de la plataforma Gesta Corredera, el engaño, la estafa y el ninguneo,
Y insistimos mucho en el control democrático sobre un mandato electoral que tenemos que considerar como imperativo, y de ahí la figura del revocatorio, de la revocación. En cualquier caso, yo sí quiero comentar, Fernando, que bueno, está muy bien, pero considero que ese programa no ha sido elaborado por 3.000 personas en un proceso de participación. Es decir, creo que es obligado decirlo en este foro, que es un programa que estaba adaptado antes de que el proceso de participación estuviese iniciado. Y eso lo sabemos perfectamente porque al final se votaba un programa sobre un programa plancha. Un programa que no es en absoluto tengo discrepancias grandes con él y con su pretendo, pero por lo menos dejarlo claro respecto a lo que Podemos ha ofrecido en su participación provincial. Vamos a ver, ha habido fuentes... Pido brevedad, porque hay muchas preguntas. Para la elaboración del programa ha habido distintas fuentes. Las conozco Antes, que luego se haya hecho unos bloques pues, más estructurados de propuestas y de soluciones, pero esas propuestas y soluciones han venido de asambleas y han venido de mesas de expertos, han venido mesas con movimientos sociales y han venido de iniciativas de nuestra Plaza Podemos. Lo que se ha hecho, obviamente, es que se ha puesto un programa estructurado para que la gente pueda tener quizás un referente, pero, te comento, la medida más votada no ha sido una medida que haya salido ni del entorno de Pablo Iglesias ni del entorno de lo que tú muchas veces no llamas aparato o llamas aparato. La medida de la revocación ha sido una medida anónima que ha entrado por Plaza Podemos. Entonces, bueno, lo que se ha hecho en la votación obviamente es estructurar una serie de medidas y un programa. La gente, y estamos lo de siempre, es tan libre y tan suficiente mayorcita para dar un tic a una cosa o dar un tic a otra cosa. Que eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. Terminamos, por favor, con Lorena. Pues en los referéndums es verdad que como se han hecho dos en toda la democracia, ¿no? Uno sea para la Constitución y otro para la entrada en la OTAN. Entonces creemos que cosas a referéndum se puede someter, hacemos un referéndum cada 4 años, que si los partidos se presentan con un programa y lo cumplen, es básicamente eso. Nosotros tenemos una democracia que es representativa. Es verdad que cuando no lo cumplen los programas, debería, yo creo que gracias a que ahora se han introducido otros partidos, ahora sí que los políticos van a ver que cuando no cumplen su programa o sus promesas, van a ver que hay un castigo. Nosotros queremos además que haya una democracia más directa, con una nueva ley electoral, la que creo que además la mayor parte de los partidos estamos de acuerdo. Algunos porque nos quedan más remedio, otros porque realmente creemos que tiene que ser así. Bueno, los referéndums, nosotros solo proponemos un referéndum en nuestro programa, y es como llevamos muchas reformas a la Constitución, querríamos plantear esas reformas, que haya un consenso entre representantes y luego evidentemente se disolverían las Cortes y haría un referéndum, porque habría que, para una transformación de la Constitución tiene que refrendar la soberanía popular, que es el resto de los españoles. Pero vamos, si cada decisión que tiene que tomar un Parlamento se va a referéndum, eso sería inviable, realmente no se podría llegar adelante, no podría funcionar. En cuanto al referéndum de Siliza, me ha hecho gracia porque ahí, de verdad, se contó con el pueblo, no se cumplía el programa y se contó con el pueblo y se hizo un referéndum. El pueblo griego dijo no, se convocaron elecciones y entonces fue un sí. Lo que hizo Siliza, volvió a salir y hizo lo que el pueblo en ese referéndum le dijo que hiciera. O sea que, en fin, pues sabemos que realmente hay que tener un programa, cumplirlo, y los ciudadanos tienen que poder pedirle cuentas, saber directamente cuáles son sus representantes y poder tener la capacidad de pedirle cuentas, aunque sea cada 4 años. Pero precisamente, Muy brevemente, por favor, porque tenemos más preguntas. ¿Qué salida tienen si no es luego a través de una posibilidad de convocar un referéndum? O sea, para que plantees una iniciativa legislativa. Para que se debata en la iniciativa, se debate, y los representantes tienen que debatirle, además, esos representantes, si por ejemplo se presenta una ILP y que una persona ha firmado y piensa que por el programa al partido que ha votado le tendrá que seguirla, y ve que ese partido que ha votado, ese representante directo que tiene, no la vota, obrará en consecuencia la sociedad. Si son 4 millones de personas que están firmando por el evento a una persona, decir que se posibilite el ninguno como se hizo en los anteriores. Pero lo que queremos posibilitar precisamente que además sean menos personas las necesarias para llevar una iniciativa legislativa. Seguimos con preguntas, por favor, pido preguntas concretas para no generar debate y que pueda ser... Allá al fondo estaba... Bien, buenos días. A mí me sorprende mucho que en un debate como este no hablemos del déficit público ni la deuda pública, ¿no? Ni contextualizar el hecho de que estamos en la Unión Europea.
La propuesta de izquierda de Unidad Popular, consiste, vuestro plan económico, en hacer una inversión de 50.000 millones de euros, que van a sacar, yo no sé de dónde, pero bueno, lo van a sacar ustedes de algún sitio. Pero el tema es que al no sacarlos de donde usted pretende, que es el fraude fiscal, ya que los baremos que más le favorecen son de 15.000 millones de euros, me gustaría saber si ustedes van a pedir prestado en los mercados financieros, van a endeudar, van a emitir bonos, ¿no? Y a qué tipos de interés, porque vuestros partidos políticos, Podemos y Unidad Popular, pues no son muy amigos, ¿no?, de los mercados financieros, y la financiación a la que van a someterse es con más muy altos. Por tanto, esa es la primera cuestión. Y ahora hay otra cuestión. La cuestión es la del empleo. El empleo público, yo soy un poco escéptico con él, ¿no? Yo creo que el empleo tiene que ir a las empresas. Y Izquierda Unida y Podemos tienen la costumbre de criminalizar al empresario. Y en España lo que ocurre es que el 94% de las empresas son microempresas, tienen menos de 100 trabajadores. Y ese 94%, el 65% tienen menos de 100 trabajadores. Y eso necesita el empleo. Entonces hay que incentivar esas empresas y no criminalizarlas como si fueran Amancio Ortega ni como si fueran a trabajadores. Que hay casos de situación, pero hay muchos casos que esos trabajadores viven gracias al sueldo y al dinero que han subido muchos empresarios en su gestión. Muchas gracias. Comenzamos con Domingo y después. Bueno, yo creo que lo que me preguntaría es de dónde han sacado los 60.000 millones para rescatar la banca. Si han tenido para rescatar la banca 60.000 millones, plantearte que no es así como lo están diciendo, 50.000 para generar riqueza, es un planteamiento bastante bueno, lo digo por el planteamiento que haces de dónde sacar ese dinero. No han tenido ningún problema. ¿Por qué no lo han podido sacar? Precisamente por la degradación absoluta de la riqueza del mundo del trabajo que ha sido transferida al mundo del capital. O sea, es así de sencillo. Tú me estás planteando una situación que me parece simplificadora y muy ilusa. Es decir, por supuesto que la pequeña y mediana empresa es la que genera empleo. Justamente es la que defendemos. Porque lo que tú planteas, la otra, el sistema, lo que hace es demolerlo. Demolerlo mediante sistemas, creencias falsas como el libre mercado, que no funcionan, que no ha funcionado nunca, que en momento, ¿no?, cuando ha habido un exceso de riqueza, claro, puede aportar excedentes, pero fíjate lo que ha pasado en la crisis, en el periodo de crisis. Se ha producido justamente lo que un sistema que no es el problema de los capitalistas, sino un proceso que en su propia estructura, en su propio ser, tiene la contradicción de que necesita siempre el crecimiento permanente y el beneficio permanente, porque si no, dejan de funcionar la rueda. Y tú vas a decir, ¿y al final qué ocurre con el sistema? Que se produce una invasión de monopolios, de lobbies, que absorben el comercio, el pequeño comercio, que absorben las pequeñas empresas, que han ido cerrando una a una. Pero eso no se produce porque estén criminalizadas, al contrario, están profundamente defendidas. Las queremos y queremos que las defendemos absolutamente. Es la otra concepción de la economía las que acaban con ellas. Y si eso no lo ves, francamente, me parece una visión ingenua de la economía y del sistema, de sus propias contradicciones. Lo que creo que tenemos que hacer es decir, verlas claramente, cómo es compatible un sistema que por una parte estamos viendo históricamente ha tenido siempre una misma corriente y una misma acción de concentrar, de monopolizar, porque cuando decimos que el mercado libre se autorregula, lo que estamos haciendo es que los más poderosos cooptan y copan las únicas posibilidades de los menos, por ejemplo, de las pequeñas empresas. Y ahora sí, Podemos. A ver, bueno, has comentado que Unidad Popular y Podemos criminalizan en cierta manera al empresario. Yo no estoy de acuerdo, fundamentalmente porque si te refieres al empresario del IBEX 35, posiblemente lo que queremos es que haya una mejor fiscalidad que no permita, obviamente, que empresas como Telefónica, que empresas como Repsol, que empresa a base de su situación de oligopolio en el mercado, cada día el conjunto del IBEX gane miles de millones y no tributen ni siquiera como una persona que se levanta a las 6 de la mañana. Por eso, hay empresarios y hay empresarios. O sea, te quiero decir, de hecho, nosotros hicimos una campaña los días previos a las elecciones sobre el pequeño comercio, que personas de Podemos visitaron comercio, que en Guadalajara algunos compañeros visitaron comercio, les dieron una encuesta sobre los problemas del pequeño comercio.
Y en base a la respuesta de esas encuestas, nosotros hemos sacado un folleto en el que nosotros apoyamos totalmente la facilitación de que el pequeño comercio pueda tener unos ingresos dignos para vivir. ¿Por qué? Porque a la gente lo que realmente le importa es que al bar entre gente a consumir y que, obviamente, si le va mal, nosotros le ayudemos si se le pincha una rueda, nosotros le ayudemos el Estado le ayude en un momento puntual, inflar esa rueda y cambiarle la rueda y que siga funcionando. Por eso, en el caso, por ejemplo, de pequeños comerciantes que ganan menos del salario mínimo profesional, no le vamos a pasar cuota, obviamente, de autónomos y medidas que sean progresivas a lo que factura. O sea, yo quiero dejar claro que podemos, y yo te lo digo, yo trabajo en una empresa pequeña de 50 empleados y yo tengo que estar batallando todos los días con las grandes consultoras de Indra, de Telefónica, y yo te digo que mi producto, yo estoy seguro que mi producto es mejor, pero esas grandes empresas tienen todo el apoyo institucional, el apoyo de la administración, y a nosotros nos falta, en cierta manera, como perteneciendo a una empresa pequeña, pues cierto apoyo por parte de la administración pública. Si me permitís un dato muy pequeño, muy breve, por favor. Nosotros aportamos medidas parecidas, es decir, el tema de que sea el beneficio que se grave en el autónomo y no la actividad, que hay una serie de medidas de favorecimiento al pequeño empresario y a los autónomos. Pero es muy importante que tengamos una cosa. Ahora mismo casi un 13% de los trabajadores están en riesgo de exclusión. Bueno, pues de ese 13%, casi el 50% son autónomos. Entonces, plantear otra realidad, decirnos que no defendemos a esa gente que conseguiremos estar en el mundo del explotado, es absolutamente alucinante, por supuesto. Una última pregunta, por favor, sobre todo porque nos cierran. Bueno, yo agradezco mucho la iniciativa, me ha servido para conocer un discurso ultraliberal de Ciudadanos que no conocía. O sea, plantear que la burbuja inmobiliaria viene por parte del comprador es lo más innovador que he oído nunca en cuanto a explicación de la burbuja inmobiliaria. O decir que en lo público no hay empleo cuando las grandes empresas han pescado parte de lo público, ahí donde estaba la riqueza del empleo. Pero bueno, eso es otra cosa. Me gustaría saber, para centrarnos en saber dónde estamos y de quién dependemos, si cada uno de vosotros podéis decir cuánto es el presupuesto de vuestras campañas y de dónde viene ese dinero. Con concreto y muy breve, por favor. Pues mira, ¿quién empieza? Sí, por ejemplo. Pues mira, te voy a decir la realidad. Seguramente verás Podemos menos carteles que cualquier partido, verás quizá menos presencia, digo no humana, sino de merchandising de Guadalajara que cualquier partido, porque nuestro presupuesto viene de crowdfunding en que la gente aporta dinero al mismo. O sea, nosotros no pedimos, está absolutamente blindado en nuestro código ético pedir préstamos a los bancos. ¿Por qué? Porque si pides préstamos a los bancos, luego tienes que devolver favores a los bancos. Y nosotros nos debemos a la gente que nos ha ayudado a recaudar fondos para la campaña. Seremos seguramente los que menos carteles tenemos, porque nosotros solo nos financiamos de nuestros recursos propios. Y porque os hacen otros servicios en el mundo mediático. Claro, si la invisibilidad o la visibilidad se puede conseguir por otros medios. Es decir, en ese sentido tenéis un gran apoyo por el mundo mediático. Yo creo que me gustaría que me hicieras cuántos habéis gastado. Yo te concreto, aparte, por supuesto. Yo lo que te lo completo. En Guadalajara, aproximadamente, el presupuesto que nos han dado, o sea, para Castilla-La Mancha, el presupuesto que tenemos es de 14.000 euros. Y en Guadalajara me parece que en total unos 1.300 euros, ¿no, Antonio? 1.300 euros. Pues aparte aparte que asumimos, por supuesto, la cuestión de no pedir, no depender de préstamos bancarios, la campaña provincial, no creo que quieran millones. Y realmente se pueden hacer campañas. Es verdad que hay un peligro con la invisibilidad, porque parece que desaparece del subconsciente colectivo, ¿no? Y da un poco de miedo. O sea, es necesario tener una cierta visibilidad, ¿no? Pero se pueden hacer campañas muy baratas y todavía podríamos corregir mucho, porque hay prácticas que hacemos a veces un autocrítica importante sobre el tema del carteleo, el tema del funcionamiento y tal, que cada vez las vemos con menos sentido. Esa especie como de campaña mercancía en el que nos vendemos los políticos, creo que tiene que desaparecer ya.
exactamente para toda España el presupuesto de Ciudadanos es de 4 millones de euros, de los cuales, bueno, la mayoría se ha pedido un crédito a un banco que no le deberemos luego el favor, le deberemos 4 millones y se lo pagaremos, pero nos han sido un poquito menos. El resto, no sé si es un 10%, se paga con las cuentas de los afiliados, ¿no? De todos nosotros. En concreto, de esos 4 millones, 3 millones de euros han ido a que una papeleta llegue a cada buzón de España. El otro 1 millón de euros es para los carteles que tenemos, que también son menos, además, y menos será porque como los arrancan todos los días, nos pegan encima a otros, pues no está haciendo mucho. 4 o 5 pancartas, y en concreto el presupuesto de campaña para Guadalajara, pues no queremos saberlo, porque ¿sabe quién paga todo lo de la gasolina, todos los movimientos y todo? Pues aquí mi Menda y mi equipo somos los que pagamos el presupuesto de Guadalajara. ¿De Ciudadanos a nivel nacional? Los carteles. No lo puedes contar, No. no se puede saber cuánto, ¿no? No, lo que haya costado los carteles que nos han llegado a Guadalajara. ¿Hay tiempo para una última pregunta? Y los dípticos, perdón, y los flyers también. Bueno, sí, me da lo mismo. O sea, yo quería hablar, bueno, para mí también ha sido muy enriquecedor a ver que hay partidos que si ves el programa de otro partido, pero curiosamente lo critican. Entonces esto a mí me ha llamado mucho la atención, enormemente. Pero hay una cosa que creo que no se habla, que es muy importante, que es los impuestos. O sea, yo sí me he leído el programa de Unidad Popular, yo sí me he leído el programa de Podemos, el de Ciudadanos, lógicamente, el de PP, el del PSOE, el de toda la fuerza, el de Vox, todos. Me los he leído todos. Y me llama enormemente la atención que todos los que hablan de que tiene que haber un crecimiento y un rescate a la sociedad, ese rescate va a ser con la creación de nuevos y grandes impuestos. Pero incluso hay un impuesto muy concreto. Sí, el del ayuntamiento, que comenta lo del ayuntamiento. Pero hay uno muy concreto que hasta me ha llamado la atención. No sé lo que es el impuesto a las bolsas de plástico de un uso, que dice Unidad Popular en su programa. O sea, es que hay unos impuestos tan absurdos que no entiendo, que me gustaría que por favor me explicasen esas subidas o bajadas de impuestos que propone cada uno de los partidos. Muy brevemente, por favor. Vale, que el sistema de lo del programa comparto efectivamente de no haber leído otros programas, pero también la propia cantidad, ¿no? Por favor, no entramos en debates ahora. No he hecho otra cosa. Es decir, en cualquier caso, yo evidentemente no voy a leerme un documento que considero falso de partida. No me refiero a esto porque no me estoy refiriendo a lo que he vivido durante toda el proceso de elección con los programas del PP y del PSOE. No estoy dispuesto, de hecho, prefiero leerme un tema de Mortadelo que aporta exactamente lo mismo, me dan la misma información sobre la materia. La cuestión de la impositiva es básica, es decir, si no concebimos realmente un impuesto progresivo, pero real, implantado realmente, es decir, si el problema que estamos hablando en torno a 80.000 millones de euros anuales, es decir, estamos sacando los 50.000 millones, de dejar de recaudar por lo que más tienen, que no generan actividad económica, que no generan riqueza, porque justamente la economía ha cambiado y lo que generan es movimientos especulativos, burbujas judiciales, y lo que generan es movimientos financieros. Entonces, no grabar a los que más tienen en detrimento de que los que más asumen responsabilidades en las estimaciones son los trabajadores. Es decir, esa transferencia brutal, criminal del mundo de la renta del capital, o sea, la renta del trabajo, la renta del capital, si tú no haces, si no paras eso, se rompe completamente el pacto social y solamente eso se puede hacer a través de impositiva, Es así de sencillo. Y no estamos en un sistema progresivo impositivo, no lo estamos. Porque están las SICA, que son vergonzantes, porque están los paraísos fiscales, que son criminales. Entonces, luego, además, el programa de Unidad Popular lo que tiene que decir es que tenemos que dejar, abandonar los impuestos, o sea, volcarnos los impuestos directos, abandonar el concepto de impuesto indirecto. Es decir, es lo que estamos estableciendo en el programa. El hecho de los impuestos medioambientales, el hecho de los impuestos medioambientales es otro concepto. No se refiere a la fiscalidad, se refiere al medio ambiente. Entonces no metemos una cosa con otra. Pero es un impuesto al final, ¿o no?
o es un impuesto virtual. ¿Vamos a pagar más o vamos a pagar menos? Yo voy a pagar más impuestos si voto y si Unidad Popular es presidente del gobierno Alberto Garzón, o voy a pagar. Yo creo que tú deberías asumir como responsabilidad pagar más por utilizar, por contaminar más. Decía, efectivamente, contamino más, pero voy a pagar más. No es que tú, no es que me lo digas como una especie de... no, es que creo que tú, como ciudadano, deberías decir, menos mal que hay alguien que está poniendo una tasa medioambiental para que tenemos contaminar. Yo digo, pero para comprobar, ¿por qué la señora no la compra con doble? Por favor, por alusiones. Sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos un apartado en el programa que se llama Memoria Económica y lo que viene a decir es romper ese mito que hay en determinados partidos, como Ciudadanos, como el Partido Popular, que nosotros prometemos el gobierno, que nos vamos a gastar mucho en darle a la gente muchas prestaciones y de dónde va a salir el dinero. Aquí viene precisamente y especificado de dónde sale el dinero y estamos hablando obviamente de una reforma fiscal de los impuestos, de una lucha contra el fraude fiscal y luego aparte de lo que es la ralentización del déficit público que hay en España. Quiero decir, hay personas como Carmena y hay personas como Kixi que ya están reduciendo la deuda en sus ayuntamientos y obviamente se van a reducir los intereses. Pero lo que te quiero decir de la fiscalidad, lo único que te quería decir es que es un tema de sentido común, o sea, más que crear nuevos impuestos, lo que es la fiscalidad, si una persona gana entre 60.000 y 300.000 euros, pues que se le vaya aplicando una fiscalidad progresiva hasta llegar a un 55%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo creo que la mayor parte de las personas que trabajan en este país ganan una media entre 15 y 18.000 euros. Y obviamente no tiene sentido subirle a ellos los impuestos, sino subírselos a partir de 60.000 euros. Estamos hablando de otras medidas fiscales como un IVA reducido para más alimentos, para incentivar obviamente que la gente tenga más capacidad adquisitiva. Entonces estamos reduciendo unir más alimentos y productos primeros esenciales al 4% y recaudar más, sobre todo en productos de lujo. Eso es un poco la reforma que tenemos de IVA. Y sobre todo las energéticas que cotizan a un tipo impositivo que nosotros consideramos bajo, pues que se unan al 10% de ello. Un detalle simplemente. Sabes que por ordenación de la Unión Europea sí, no puede haber un IVA general que sea inferior al 15%, por lo cual el que vosotros cobréis el 25% que llamáis de lujo va a ser el IVA general. A ver, esa pregunta nos la han hecho alguna vez y obviamente nosotros vamos a impulsar que eso sea así. Vale, o sea, El IVA general es el 25%. O sea, el IVA general va a ser el 25%. No, vamos a ver, estás confundiendo. El 25% sería para los productos de lujo que nosotros proponemos. Ya, pero es que la Unión Europea no lo permite. Nosotros obviamente vamos a procurar de negociar ese tema. Porque obviamente, o sea, eso te compres un yate... Es un dato futurible para negociar luego con la Unión Europea. Muchas gracias, no hay tiempo para más. Quiero agradecer a todos los candidatos su asistencia. Lamento que no hayan estado aquí todos los candidatos, aunque han sido invitados. Y os invito a todos a entrar a lamonedarroja.wordpress.com, donde aparecerá este debate y donde nosotros también seguimos en nuestra labor de debatir, dialogar y de realizar actos como este. Muchas gracias.